La cena familiar había comenzado como cualquier otra. El ambiente era cálido y acogedor, bañado por el suave resplandor de la luz amarillenta que iluminaba nuestra mesa. La risa de mi esposa resonaba en el aire mientras recordábamos anécdotas de nuestra vida juntos. El aroma de la comida casera llenaba el espacio, nada justo como el guiso de mi suegra para hacer que todos se sintieran en casa. Sin embargo, esa noche había algo diferente, una presión sutil que crecía en el aire, un cambio imperceptible, pero palpable. Mi cuñada llegó puntual como siempre, pero había algo en su mirada que me inquietó. Se sentó en la mesa y comenzó a hablar, su voz clara y firme contrastando con el murmullo alegre que nos rodeaba. De repente, su sarcasmo, que habitualmente interpretaba como un humor ácido, me pareció como una amenaza latente. Fue un golpe a mi estómago, como si cada palabra que salía de su boca estuviera diseñada para poner en jaque mis logros y mi orgullo. Me convencí de que solo era la tensión de un día largo, de esas jornadas en las que todo parece ir en contra. Sin embargo, como suelo aprender por las malas, no siempre se trata de lo superficial. Esa atmósfera enrarecida ocultaba algo más oscuro, y yo estaba a punto de descubrirlo. La conversación avanzaba mientras mi cuñada hacía comentarios que, bajo la fachada de la broma, escondían un claro desdén. Presté atención a su cuerpo, su postura. Cada gesto suyo parecía un ataque velado hacia mí. En un momento, intercambió miradas con mi esposa y sonrieron. Un instante fugaz, pero suficiente para que mi estómago se revuelque. ¿Acaso me estaban burlando? Ciertamente, esas risas no eran sinceras. En esos minutos, el aire se volvió pesado y la calidez del hogar se sintió distante, casi ajena. A pesar de la incomodidad en creciente, traté de mantener la calma. «Respira hondo», dije para mis adentros. No podría dejar que ese desdén me afectara. Intenté alegrar la conversación, pero había una muralla frágil entre mí y los demás, una barrera que ni siquiera las risas de mi esposa podían romper. No quería pensar en la posibilidad de que todo fuera un juego y que mi cuñada estuviera tramando algo más, pero esa inquietud estaba allí, astillando mi paz. Por favor, verifica si ya estás suscrito, porque la historia de traición y venganza está por comenzar. Aquella cena, que prometía ser un reencuentro familiar sin complicaciones, se tornó en un aviso sobre la delgada línea que separa el amor de la traición, y yo estaba, sin saberlo, al borde de un abismo. En unos momentos, un camino irreversible se abriría, dibujando un futuro lleno de dudas y confrontaciones que cambiarían la percepción que tenía sobre esa familia y sobre mí mismo. Sin saberlo, esa cena marcaría el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi carácter, sino también la lealtad y la confianza que creía inquebrantables. Vivo con mi esposa en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, un refugio que hemos construido con esfuerzo y cariño. En este lugar cada rincón está impregnado de recuerdos, desde el café humeante por las mañanas hasta las noches de cine en la sala con las luces tenues. La rutina familiar tiene su belleza, las conversaciones ligeras, los rostros sonrientes y la calidez del hogar. Sin embargo, en mi interior una inquietud crecía como una sombra al acecho. Días ocupados construyendo mi agencia de publicidad se entrelazaban con el constante desafío de lidiar con la dinámica familiar volátil. Mi carrera, el centro de mi mundo últimamente, había florecido a medida que pasaban los años. Luché por cada cliente. Cada campaña que daba resultado era un triunfo personal. A pesar de los sacrificios, como perderme momentos sencillos con mi esposa, el orgulloso brillo en sus ojos cuando hablaba de mis logros lo compensaba. Sin embargo, había un rincón oscuro en esta historia, uno que se hacía evidente cada vez que había una reunión familiar: mi cuñada. Desde que la conocí, su carácter fuerte y avasallador siempre me había incomodado. Su forma de mirar mis logros me hacía sentir como si estuviera a la defensiva, como si cada palabra que ella pronunciara buscara desbaratar mi autoestima. Aunque mi esposa trataba de justificarla, de hacerme ver que su comportamiento era solo una máscara para ocultar inseguridades, cada encuentro con ella se sentía como un campo de batalla. Recuerdo una borrosa tarde familiar en la que mi cuñada, con su sonrisa afilada, hizo un comentario que resonó en mi mente como un eco hiriente. Algunas personas tienen suerte,
Otros son solo buenos para hablar. La risa que siguió me dejó dudas, y aunque el resto de la familia se unió a la broma, en mi pecho creció un nudo de desasosiego. Con cada reunión, la tensión se hacía más palpable. Mis intentos de ignorar su desdén chocaban contra una muralla que era incapaz de derribar. Hablaba con mi esposa de lo que sentía, de las inseguridades que se avivaban y la frustración que crecía, pero era como abrir una puerta a una discusión sin fin. Ella se mantenía en un lugar neutral, intentando entender las inseguridades de su hermana y levantar mis ánimos, pero no podía evitar sentir que la balanza estaba desproporcionada. Las semanas se convirtieron en meses de incomodidad creciente. La inestabilidad de mi relación con mi cuñada se alimentaba de pequeños roces y miradas furtivas. Estaba claro que había algo más detrás de su sonrisa y su carisma. La inquietud se transformó en un ruido constante en mi mente, un recordatorio de que los encuentros familiares podían convertirse en un campo de batalla. La tensión se intensificaba mientras la invitación a la cena se acercaba. A pesar de las reservas, el deseo de complacer a mi esposa me empujó a aceptar. Sin embargo, una corazonada me decía que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. El eco de mis pensamientos se hacía más fuerte mientras me preparaba. Tenía la sensación de que el enfrentamiento era inevitable, que las verdades ocultas saldrían a la luz. No solo iba a enfrentar a mi cuñada, sino también las dudas que habían estado en mi interior, las inseguridades que la cercanía familiar exacerba. Aquella cena, que debería haber sido un momento de alegría, se perfilaba como una tormenta, y yo, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado en un torbellino de emociones. La carga emocional crecía, su sombra oscurecía los momentos que deberían ser de unión y celebración, mientras la verdad se dibujaba en el horizonte como un destino inevitable. Esa noche no solo se trataría de desentrañar la complejidad de mi relación con ella, sino que también revelaría los cimientos de la lealtad y la confianza que creía inquebrantables. Si había algo que había aprendido en este camino, era que las traiciones más profundas a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, y mi familia, tan unida a la vista, podría ser el escenario de una revelación aterradora. La noche de la cena llegó envuelta en una atmósfera de nerviosismo y expectativas. A medida que el sol se ponía, la luz cálida del atardecer parecía dar paso a sombras en mi corazón. Mientras me vestía, mi reflejo en el espejo mostraba a un hombre atrapado en la dualidad de su ser. Por un lado, el marido amoroso que quería hacer feliz a su esposa. Por el otro, el hombre que llevaba una carga emocional que amenazaba con desbordarse. Cuando llegamos a casa de mis suegros, el ambiente estaba tenso pero festivo. La mesa estaba hermosamente decorada, llena de platillos exquisitos que habían sido preparados con esmero. Mi esposa me dio una sonrisa alentadora antes de entrar, pero no pude evitar sentir como una pesada losa se colocaba sobre mis hombros. Las voces familiares llenaban la sala, risas y anécdotas que deberían sonar familiares, pero que ahora se sentían como ecos distantes. Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir, aunque sabía que nada podría prepararme del todo. Al entrar, mi cuñada se encontraba en la cocina organizando los últimos detalles. Al verme, su rostro se iluminó con esa sonrisa encantadora que siempre mostraba, pero que yo sabía que escondía más de lo que dejaba ver. ¡Qué bueno que llegaron! Estaba a punto de enviar a alguien a buscarlos, exclamó mientras se giraba. Su tono era amigable, pero el subtexto que yo percibía me llenó de dudas. La cena comenzó con charlas triviales, el tipo de pequeñas pláticas que suelen suavizar el ambiente. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, mis cuñadas se parecían a felinos acechando a su presa. Aquellos pequeños comentarios agraviantes comenzaron a surgir, cada uno más sutil que el anterior, como si se tratara de un juego en el que, a través de bromas, ella intentaba desestabilizarme. Su risa resonó en mis oídos como una campana de alerta, sutil pero hiriente. ¿Cuántos clientes tienes ahora en tu agencia?, preguntó con una sonrisa que parecía más una mueca. Espero que no estés descuidando tu salud, ¿no? La mesa se sumió en un silencio incómodo tras su pregunta. La atención se centró en mí, como un faro apuntando a un barco en medio de una tempestad. Respondí con nerviosismo, intentando enmascarar la inseguridad que me invadía.
5. Pero estoy trabajando en algunos nuevos proyectos, dije tratando de suavizar la situación, pero su mirada inquisitiva no se apartó. Mis piernas parecían ancladas al suelo, y a cada instante, la sensación de estar en un estricto juicio se hacía más pesada. Las miradas de los demás, especialmente las de mi esposa, parecían buscar en mí la fortaleza que ni siquiera yo sabía si tenía. Demasiado trabajo sin descanso, eso parece, continuó, y un pequeño murmullo de risitas surgió en la mesa. Me sentí expuesto, un marinero a la deriva, en un mar de desprecio y desconfianza. La calma familiar se comenzaba a agitar mientras me sumía en mis pensamientos. ¿Por qué no se detiene?, me cuestionaba a mí mismo. Pero ella no era la única que me incomodaba. Mis inseguridades comenzaron a susurrar al oído, recordándome mis fallas y mis dudas. Mientras la velada progresaba, la interacción entre mi cuñada y mi esposa se hizo más evidente, como un juego de complicidad entre dos cómplices que estaban al tanto de un secreto que yo desconocía. Las miradas cómplices se intercambiaron varias veces, y la incomodidad creció en mí como una nube negra que amenazaba con desatar la tormenta. ¿Qué estaban tramando? La idea de que me estaban burlando, o incluso de que estaban planeando algo detrás de mi espalda, comenzó a consumir mis pensamientos. Era como estar en una película de terror psicológico, donde un giro inesperado acechaba a la vuelta de la esquina. Pronto, la cena dio paso al postre y con ello la oportunidad de preguntas más incómodas. Mi cuñada, con el rostro iluminado por la luz tenue, comentó: «¿Cuándo te daremos una sorpresa? Sabemos que has estado muy ocupado y podríamos organizar un pequeño evento en tu nombre». Esa frase caótica estalló dentro de mí, como si se desvanecieran las últimas grietas de paz que me quedaban. La angustia se arremolinaba en mi pecho y comprendí que no se trataba de una simple broma. El aire se volvió más denso, y el eco de sus palabras resonó en mis pensamientos como un eco fifó. Las dudas se convirtieron en certezas abrumadoras, y la presión subía como una olla a punto de explotar. Miré a mi esposa, buscando en su rostro la reacción que se sumara a la tensión. La expresión de sorpresa le dominaba. ¿Qué sorpresa? Su voz sonó preocupada, mientras mi cuñada, como si disfrutara el espectáculo, se limitaba a observarnos con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Antes de que me diera cuenta, las palabras salieron de mi boca, impulsadas por la tensión acumulada. ¿De qué sorpresa hablas? ¿Acaso hay algo que no sé? Sentía que había cruzado una línea que no tenía intención de romper, y el silencio que siguió fue, para mí, más ruidoso que miles de palabras. Al final, los secretos solo pueden guardarse por un tiempo limitado antes de que se desgasten en el aire, liberando contratiempos dolorosos. La cena estaba a punto de transformarse en un campo de batalla, y me hallaba al borde de un abismo que podría consumir todo lo que había construido. Era el momento de enfrentar a mi cuñada, pero, sobre todo, era el instante de enfrentarme a mí mismo y a los miedos que me habían mantenido cautivo. No sabía cómo ni cuándo, pero ese juego de poder debía llegar a su fin. El silencio que llenó la habitación era casi palpable, como una sombra que se cernía sobre nosotros. La expresión de mi cuñada, antes divertida, se convirtió en una mueca que insinuaba un desafío. Era el momento de deshacerme de las cadenas que me mantenían atrapado en la duda. ¡Qué sorpresa!, repetí, sintiendo cómo las palabras resonaban en el aire. Mi voz sonó más agresiva de lo que había imaginado, y la tensión aumentó cuando mi esposa parpadeó, esforzándose por comprender la magnitud de la situación. «Es solo una broma, cariño», interrumpió mi cuñada, su tono ligero en apariencia, pero se notaba que la risa ya no era genuina. Sin embargo, su mirada me decía otra cosa. Había algo más, un juego que se desarrollaba a mis espaldas, y yo apenas empezaba a descifrar las reglas. «Nos habíamos reunido para celebrarte, pero tú sabes, siempre hay que buscar la manera de hacer las cosas más interesantes, ¿no?». Pude sentir chispas de hostilidad encenderse en el aire. La sala se había vuelto una especie de escenario, donde cada risa era un eco de los desafíos que acechaban en los rincones oscuros. La familia, que había sido sinónimo de refugio, ahora se sentía como una arena movediza. «Interesante», respondí, tratando de ocultar la furia que comenzaba a crecer dentro de mí. «Bueno,
¿Acaso esta es la manera en la que celebramos en esta familia? La mirada de mis suegros cambió. Una mezcla de sorpresa y alarma iluminaron sus rostros. Estaban atrapados entre la lealtad hacia mí y la familiaridad con su hija. Siempre intentas hacer que las cosas sean sobre ti. Mi cuñada replicó de inmediato, su tono elevándose. Nadie está diciendo que no valgas la pena, pero no puedes negarlo. Siempre estás buscando cómo ser el protagonista, a veces incluso a costa de los demás. Sus palabras cortaban como un cuchillo afilado y cada comentario iba desgastando la frágil cordura que me quedaba. «Eso no es cierto», grité, sintiendo que las emociones se desenfrenaban por completo. La atención de todos estaba sobre mí, y aunque la rabia amenazaba con desplazarme, también dejaba al descubierto una vulnerabilidad que nunca había querido mostrar. ¿De verdad crees que me emociona ser el centro de atención por encima de mis logros o de lo que he construido, verdad? Mi declaración fue un grito cargado de acusaciones veladas, y lo que había empezado como una cena familiar se transformaba en un ataque abierto. La sala se sumió en un tenso silencio, como si todo el aire se hubiera evaporado. Mi esposa me miraba con una mezcla de tristeza y preocupación al ver cómo me dejaba llevar por el momento. «Amor, por favor», intentó decirme, pero yo ya no podía detenerme. La presión había llegado al límite y al escudriñar sus rostros vi que mis suegros, como las estatuas en un museo, permanecían inmóviles, incapaces de intervenir. «Sabes, siempre te he visto como una rival», continuó mi cuñada, ahora con un tono de desafío marcado. «Es agotador. ¿Por qué no puedes simplemente ser feliz por lo que tengo y lo que he logrado? Te incomoda, ¿verdad?» Sus palabras resonaban en mis pensamientos como disparos, y comprendí que esto era más que una enemistad entre nosotros. Había algo profundamente arraigado que necesitaba ser abordado. «No se trata de ser feliz por ti. Nunca lo fue», respondí, mi respiración pesada mientras la rabia se convertía en claridad. «Se trata de sentirme menospreciado, de que tus pequeñas pullas han ido erosionando lo que construí. Es como si estuvieras tratando de arrebatarme más que solo mis méritos. ¿Acaso no puedes soportar que esté bien?» Un crujido se escuchó al fondo. Era mi silla al moverme. La tensión fue en aumento mientras ella arqueaba una ceja. Su sorpresa era genuina, aunque se empecinaba en no dar su brazo a torcer. Había logrado hurgar en las heridas y sabía que ya no podía retractarme. Las verdades, aunque difíciles, deben ser confrontadas. Y ahora que lo pensaba, había una luz plateada en esta oscuridad que era la liberación que tanto buscaba. «Al menos aquí, en esta casa, uno puede ser honesto», dijo la voz de mi suegro, rompiendo el pesado silencio. Su intervención no solo trajo un respiro, sino también un pequeño hilo de esperanza. Si estamos aquí para celebrar, que sea con sinceridad, no a costa de los demás. El comentario pasó como una ráfaga de aire fresco, e incluso mi cuñada miró a su padre con una mezcla de sorpresa y desdén, pero había valido la pena. Recordar lo que era realmente importante redireccionó el rumbo de la conversación que estaba a punto de estallar. Lo que he intentado hacer aquí es construir algo tierno para los que amo, algo que una vez fue parte de esta familia. Pero la sombra de la competencia solo ha traído amargura, dije ahora más calmado, pero todavía sintiendo lo espeso del aire. Me gustaría que alguna vez pudiéramos trabajar juntos, no en enfrentarnos. ¿Trabajar juntos? La risa de mi cuñada se tornó melancólica. Eso sería un milagro. Ya lo intentamos y no funcionó. A pesar de que la velada amenazaba con desmoronarse, la idea de que podía haber un camino hacia la reconciliación se cernía sobre nosotros como un hilo en la tormenta. Tal vez lo que necesitamos es una pausa y tiempo para reflexionar sobre nuestras propias inseguridades, en lugar de proyectarlas en los demás, sugirió mi esposa con esperanza, buscando conectar a todos. Sus palabras eran un trozo de luz iluminando un oscuro abismo. «Sí, necesitaríamos tiempo para sanar», añadí, sosteniendo su mirada. La cena había terminado, pero la batalla estaba lejos de concluir. Aunque el camino era tumultuoso, estaba claro que la confrontación no solo había dañado las relaciones, sino que, si se abordaba con honestidad, podía también ser la clave para sanar viejas heridas. El camino hacia adelante sería difícil, pero estábamos en él juntos, y ese fue el primer paso hacia la paz que tanto anhelaba. La cena finalmente concluyó,
y con ella la sensación de tensión comenzó a disiparse, aunque la carga emocional permanecía latente en el aire. A medida que cada uno de nosotros se levantaba de la mesa, un rayo de comprensión iluminó el horizonte de mis pensamientos. Habíamos desnudado nuestro dolor, expuesto las fracturas que durante tanto tiempo habíamos ignorado. Sin embargo, el hecho de haber compartido esta experiencia no significaba que todo estuviera sanado. Era solo el comienzo. Mi esposa, con su infinita paciencia y amor, se acercó a mí mientras recogíamos los platos. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja sin dejar de mirar mis ojos. Su mano encontró la mía y su aroma a lavanda me dio fuerzas. «No fue fácil, pero lo enfrentaste. Estoy orgullosa de ti». Sus palabras resonaron dentro de mí como un mantra que me recordaban que aún había esperanza, incluso en medio del caos familiar. Mientras la mayoría se dedicaba a limpiar, mi cuñada permaneció en silencio, una sombra en la esquina de la habitación. Decidí que era el momento de acercarme a ella, a pesar de la tensión que aún persistía en el aire. Tenía que enfrentar no solo mis propios demonios, sino también su desgarrador papel en todo este drama familiar. «Podemos trabajar en esto», le dije, recordando que detrás de su sarcasmo y burlas había una historia que probablemente no conocía del todo. Tal vez podríamos intentar dejar a un lado el antagonismo para encontrar un camino que nos permita respetarnos mutuamente. Ella me miró, sorprendida por la inesperada franqueza. «¿Y qué me asegurarás de que no estás simplemente buscando un sueño imposible? Ha sido una competencia desde el día en que llegaste a la familia», respondió. Su voz temblaba, no solo de ira, sino de desilusión. No era solo una lucha de egos. Ambos parecíamos atrapados en un ciclo interminable de resentimientos. «Quizás no pueda asegurarte nada, pero estoy dispuesto a intentarlo», le dije, intentando mostrar sinceridad en mis palabras. «La vida es demasiado corta para construir muros entre nosotros. Perdí mucho tiempo en estos meses, y creo que tú también». La conversación se tornó más profunda, más humana, un pequeño chispazo que prometía iluminar nuestro camino hacia adelante. Sin embargo, esa chispa se apagó rápidamente al recordar el contexto más amplio de nuestras vidas. La cena había sido un evento aparentemente inofensivo, pero yo sabía que no era el único que estaba lidiando con sus propias inseguridades y temores. «Entiendo que parezca una competición, pero no se trata de eso», añadí, notando que su mirada comenzaba a cambiar, incluso si solo ligeramente. «Se trata de intentar construir algo juntos, como familia». Fue entonces cuando vi la cruda realidad en su expresión. El desdén que llevaba en su rostro era parte de un papel que había asumido por mucho tiempo, una forma de lidiar con su propia vulnerabilidad. Ella, al igual que yo, había estado intentando protegerse, y por eso ambos estábamos atrapados en este juego tóxico que habíamos ido creando. «Es difícil desaprender lo que hemos vivido», confesó, sus ojos reflejando una tristeza que creía perdida en el resentimiento, miedo de perder lo poco que hemos construido. La conversación se prolongó por unos minutos, y lo que había comenzado como un intercambio tenso, lentamente, se convirtió en una lluvia suave que despejaba cielos nublados. Ambas partes estaban heridas, era evidente, pero era posible encontrar espacio para la reconciliación, incluso entre la frustración mutua. Esta era la luz en la que necesitábamos trabajar. Después de terminar con los platos, el ambiente se tornó más ligero, aunque la última parte de la noche estaba lejos de ser un paseo tranquilo. La familia se reunió en la sala para compartir anécdotas sobre la infancia, recordar viejos tiempos y reír de momentos pasados. La atmósfera fresca que había surgido desde la confrontación inicial era un cambio que se sentía tangible. Aunque había un camino que recorrer, la noche reafirmaba que habíamos dado los primeros pasos. Mi suegro tomó la palabra, y su voz resonaba con el tono de sabiduría que solo se obtiene con los años. Las familias a menudo enfrentan tempestades, pero lo importante es no perder el rumbo, dijo, y el silencio lleno de atención que siguió era un acuerdo silencioso. Hoy hemos empezado a abrir caminos, y eso es lo que debemos valorar. Así fue como, con pequeñas historias compartidas, risas nerviosas y anécdotas cargadas de cariño, la cena se convirtió en una celebración tardía de lo que podría ser un futuro más brillante.
Sabía que debíamos seguir trabajando en nuestras relaciones y que eso tomaría tiempo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que la carga comenzaba a aligerarse. Era como si entrara aire fresco a la sala. Mientras todos se agruparon, me encontré mirando a mi esposa. Ella me sonrió con una mirada que decía, «Gracias, y lo estamos logrando». Y en ese momento comprendí que no solo era un reconocimiento a mi lucha, sino que también era un sello de la unidad que comenzaba a formarse nuevamente entre nuestra familia. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Puede que la sombra de la competencia nunca desapareciera por completo, pero ahora estaba dispuesta a dialogar, a enfrentar el abismo que nos había separado. La ingenuidad de la confianza estaba comenzando a florecer en medio de la incertidumbre. A medida que cada uno se retiró a sus respectivos hogares, una tímida esperanza iluminaba mi pecho. Por mucho tiempo había estado enredado en la red de inseguridades y miedos, pero había encontrado una voz que me daba dirección. Era un nuevo comienzo, un pequeño destello en un mar de dudas, pero sabía que si estábamos dispuestos a enfrentar nuestro pasado y construir sobre él, la familia podría unirse de una manera que nunca imaginé. Mientras cerraba la puerta de nuestra casa, miré a mi esposa, sintiendo que juntos podríamos atravesar cualquier tormenta. La lucha no solo había sido sobre mí, sino sobre todos, y aunque el camino por delante podría ser dificultoso, estaba decidido a no perderme en el proceso. Había comenzado a comprender el verdadero significado de la familia, el valor de afrontar las turbulentas aguas del pasado en búsqueda de un futuro más claro. Era un camino que valía la pena recorrer. A medida que pasaron los días, la sensación de calma que había surgido aquella noche comenzó a cultivarse en nuestras interacciones diarias. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no era una línea recta, estaba lleno de baches y desvíos. A pesar de que la conversación había abierto un pequeño resquicio de luz en nuestra relación familiar, todavía había muchas sombras que debíamos enfrentar. La vida en casa transcurría con un ritmo ajetreado. Mi trabajo en la agencia ocupaba gran parte de mis pensamientos, pero incluso entre los correos electrónicos y reuniones, el eco de la cena resonaba. En cada frase que compartía con mi esposa o en cada conversación con mis suegros, sentía la ligadura que había comenzado a formarse nuevamente, aunque el miedo de que la tensión resurgiera siempre acechaba en el fondo. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, recibí un mensaje de mi cuñada. La ansiedad se apoderó de mí. La última vez que habíamos hablado, las palabras habían danzado entre nosotros como cuchillos afilados. Tardé unos momentos en decidir abrir el mensaje, pero había algo en ese momento que me decía que debía enfrentar mis temores de una vez. «Hola, espero que estés bien. Quiero hablar contigo sobre la cena. ¿Podemos vernos?», decía. Aquella simple invitación desgastó mi resistencia. Acepté, sintiendo un torrente de emociones al anticipar lo que vendría. Tal vez habíamos comenzado a reconstruir puentes, pero el verdadero desafío sería navegar por el río de nuestros resentimientos. El lugar que elegí para encontrarnos fue un pequeño café, un punto neutro que había frecuentado en mis días de juventud. Melodías de jazz suave llenaban el ambiente, mientras espectadores desapercibidos se sumían en sus propias conversaciones. La atmósfera era acogedora, pero el nudo en mi estómago era inconfundible. Mi cuñada llegó unos minutos después, su rostro imbuido de una mezcla de incertidumbre y determinación. La vi sentarse, y al momento de cruzar miradas sentí las viejas heridas reavivarse. «Gracias por aceptar verme», dijo con un hilo de voz. «Gracias a ti por dar el paso», respondí, intentando romper la tensión que parecía envolvernos como un manto pesado. Tomé un sorbo de café, sintiendo la calidez infiltrarse en mí. «Quiero disculparme por lo que pasó en la cena», comenzó. Su voz temblaba ligeramente. «Sé que mis palabras fueron hirientes y no debí atacarte de esa manera. He estado lidiando con mis propias inseguridades». Su sinceridad la hizo parecer vulnerable por primera vez desde que la conocí. «Lo ha sido para mí también», acepté, siendo honesto sobre las emociones que me habían guiado hacia respuestas más defensivas. «He sentido que te competía en lugar de intentar construir una relación». Mientras conversábamos, emergían verdades que ambos habíamos mantenido enterradas. Compartimos anécdotas de nuestra infancia que habían dejado cicatrices,
así como momentos de alegría. Cada palabra parecía ser un ladrillo, un paso hacia una nueva fundación en nuestra relación. Pero había un trasfondo que no podíamos ignorar. Cada descubrimiento traía consigo la sombra de una historia no contada. La velada estuvo marcada por suspiros y titulares críticos sobre nuestro papel en la familia. «No soy la única que se siente así», continuó. «Desde que te conocí, he sentido que era necesario demostrar mi valía. Mi necesidad de sobresalir se tornó en una competencia constante, no solo contigo, sino con mis propios miedos y expectativas». Escucharla me hizo pensar en mi propia lucha contra los estándares que a menudo nos imponemos. La presión de ser el mejor consumía a la mayoría de nuestros familiares, ya que todos nos veíamos obligados a competir en la búsqueda de validaciones que nunca se saciaban. «Quizás no tenemos que ser los mejores entre nosotros, sino aprender a ser vulnerables», le sugerí, consciente de que el camino hacia la confianza era un proceso. «No tengo todas las respuestas, pero creo que seremos más fuertes si nos apoyamos en lugar de atacarnos». Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante sentí que estábamos caminando hacia un terreno más seguro y sincero. «Lo quiero intentar. Quiero dejar de lado la rivalidad. Pero es difícil, está tan arraigada en mis hábitos», admitió. Ambos coincidimos en que la lucha real no era solo entre nosotros, sino contra las percepciones que nos habíamos creado a lo largo del tiempo. Mientras el café se enfriaba en las tazas, cada remolino de emociones se convertía en una forma de liberación. Palo. La conversación fluía, manteniendo un tono candente y sincero. Al final de nuestra reunión, la tensión que inicialmente había dominado la sala se convirtió en un aire de calma en el café, y ambas partes se sintieron ligeras. «Podemos hacer esto», le dije, confiando en que habíamos dado el primer paso importante hacia una relación más auténtica. Regresé a casa sintiéndome renovado, con una perspectiva más clara sobre lo que realmente significaba ser parte de una familia. La construcción de la confianza no sería instantánea, pero el hecho de que ambos hubiéramos dado este paso significaba que la sombra de la competencia empezaba a ser solo un recuerdo, un eco del pasado que ahora definía una nueva narrativa. Al llegar, encontré a mi esposa en el salón, su rostro iluminado por una sonrisa suave. «¿Cómo te fue?», preguntó genuina y esperanzada. Su apoyo inquebrantable había sido un pilar en mis días de tormenta. «Fue un comienzo», respondí, sintiendo que cada palabra contenía un mundo de significados. «Pero ahora entendemos que lo que necesitamos es valorarnos, no competir. Podemos hacerlo juntos». Esa noche me dormí con un renovado sentido de propósito. Era un primer paso hacia algo más significativo, un camino hacia la sanación que apenas comenzaba. Al cerrar mis ojos, entendí que las respuestas no siempre se hallaban en la victoria, sino en el coraje de enfrentar nuestras fragilidades y buscar lo que somos en el fondo. Una familia unida por las luchas, los sueños y la esperanza compartida. Los días posteriores a aquella conversación en el café fluyeron de una forma casi mágica. A medida que me aventuraba en la intimidad de mi hogar con la confianza renovada, las dinámicas familiares se empezaron a transformar. Las conversaciones cotidianas se volvieron más fluidas y llenas de significado. El peso del silencio se desvanecía al calor de las risas compartidas. Decidí que era un buen momento para organizar una pequeña reunión familiar. Quería afianzar el progreso que había logrado con mi cuñada y facilitar un ambiente donde todos pudiéramos sentirnos cómodos. Las palabras aún resonaban en mi mente. No se trata de competir, sino de valorarnos. Así que elaboré un menú ligero y sencillo, algo que nos permitiría disfrutar de la compañía sin el estrés de una cena formal. El día de la reunión llegó, y aunque la emoción burbujeaba en mis entrañas, no pude evitar sentir un leve retortijón de nerviosismo. Me vestí con cuidado, eligiendo una camiseta que había llevado en los días felices de mi juventud, simbolizando una parte de mí que anhelaba regresar. Mis pensamientos giraban en torno a cómo podría generar un espacio donde cada uno pudiera hablar, reír y quizás compartir algo más profundo. Era temprano cuando mi suegra llegó. Traía consigo una tarta casera que perfumaba el aire con dulzura y nostalgia. «Espero que te guste»,
dijo con una sonrisa mientras la colocaba en la mesa. Esa simple acción desató una corriente de calidez que se extendió por la habitación. Me sentí agradecido por tener su apoyo y entusiasmo. Cuando mi cuñada llegó, se notaba que había hecho un esfuerzo adicional por vestir bien. La sonrisa en su rostro era prueba de que había un deseo genuino de contribuir a la reunión. Nos encontramos en la entrada y, tras un breve intercambio, decidimos que la primera acción sería trabajar juntos en la preparación de los aperitivos. Tal vez, compartiendo esa tarea, podríamos volver a encarrilar el camino hacia una relación más íntima. Mientras cortábamos verduras y organizábamos la mesa, la conversación fluía naturalmente. Hablamos de anécdotas familiares, momentos que antes habíamos considerado como insignificantes, pero que ahora parecían cobrar vida con un nuevo significado. Las risas empezaron a llenar el ambiente, y pude ver cómo su mirada se iluminaba al recordar ciertos momentos de nuestra infancia. De repente, algo cambió en el aire cuando mencioné un viaje familiar que habíamos realizado años atrás. Las risas se volvieron más sonoras, y las historias brotaban como una fuente de agua fresca. En un instante, sentí que la chispa de la conexión se encendía nuevamente. A medida que compartíamos historias, las barreras se desvanecían, dando paso a una flotante sensación de pertenencia. La llegada de mi esposa generó una oleada de energía. Ella era el pegamento que mantenía unida a la familia, la que siempre sabía cómo romper la tensión. La vi recorriendo la sala, asegurándose de que cada uno de nosotros se sintiera cómodo y acogido. «¿Qué tal si hacemos un juego?», sugirió, brillando con su luz característica. Algo divertido para romper el hielo y crear más recuerdos. Las ideas comenzaron a fluir y pronto nos encontramos organizando un pequeño concurso de trivia familiar. Las preguntas abarcaban anécdotas del pasado, tradiciones de la familia y muchos detalles que solo nosotros recordábamos. Si bien hubo momentos en que la competencia se intensificó, siempre terminaba en risas y abrazos. La atmósfera era vívida, llena de amor y promesas de unión futura. A medida que la convivencia se desarrollaba, sentí un cambio interior. Había una confianza emergente que se establecía lentamente entre nosotros. La rivalidad que una vez había envenenado nuestras interacciones se desvanecía como neblina al amanecer. Era claro que estábamos en un proceso de reconstrucción activa, y eso se sentía bien. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, decidimos sentarnos juntos en la terraza, disfrutando de las últimas luces del día. La conversación se desvió hacia planes y deseos. Cada uno tenía anhelos por alcanzar y sueños por realizar. Mi cuñada, con una sinceridad llena de vulnerabilidad, abrió el corazón compartiendo sus miedos y aspiraciones mientras la brisa de la tarde acariciaba suavemente el rostro de cada uno. «Quiero que podamos construir una relación sin esta tensión constante», dijo mirándome a los ojos. «Quiero ser parte de este viaje de sanación familiar. Estoy lista para dejar que la historia de competencia se convierta en una historia de apoyo». Sentí que esos momentos eran verdaderamente trascendentales. Habíamos abierto las puertas a diálogos significativos y mis propias inseguridades empezaban a disolverse. «Siento lo mismo», respondí con sinceridad. «Las diferencias nunca deberían separarnos como familia. Tenemos que encontrar maneras de apoyarnos, incluso en nuestras imperfecciones». Mientras me sentaba ahí, rodeado de aquellos a quienes amaba y frente a quienes había estado tan ansioso, comprendí que esto era solo el comienzo. Un cambio de enfoque, donde el amor y el respeto ganarían la batalla. Miré a mi esposa, quien sonreía al ver cómo cada uno de nosotros se acercaba un poco más, disfrutando de este renacer. A esa hora, el cielo se pintaba de colores cálidos, y en la terraza, nos compromisos mutuamente a trabajar juntos, no solo como familia, sino como un grupo de individuos que se apoyaban mutuamente. En ese instante, la esperanza de un futuro mejor se sentía tangible. El camino hacia adelante estaría lleno de altibajos, pero estábamos decididos a enfrentar cada desafío. Al caer la noche, mientras cada uno se retiraba, llevé conmigo no solo la calidez de nuestra reunión, sino también la convicción de que habíamos cruzado un umbral. La historia de nuestra familia comenzaba a cambiar hacia una narrativa de aceptación, amor
y crecimiento. Había finalmente un espacio para la sanación y eso era solo el primer paso hacia una vida más plena. El tiempo pasó y, como suele suceder, la vida continuó girando en su habitual ciclo de días y noches. Sin embargo, había algo diferente en nuestra familia. Aquella cena, los juegos en la terraza, las conversaciones sinceras, habían dejado una huella indeleble en nuestros corazones. Era el eco de una promesa, una nueva forma de ser que comenzaba a establecerse. Con el paso de las semanas, la comunicación entre nosotros se hizo más frecuente. Las reuniones familiares se convirtieron en rituales esperados. Cada encuentro era una oportunidad para fortalecer esos lazos que antes parecían rotos, para compartir no solo risas, sino también preocupaciones y sueños. Me di cuenta de que habíamos pasado del silencio al diálogo, y ese simple hecho comenzó a cambiar la narrativa que rodeaba a nuestra familia. Sin embargo, había una lección que aún estaba por aprender. Mientras cada vez más empezábamos a ver el valor de la unidad, una sombra del pasado se manifestaba en las interacciones de mi cuñada, que a veces parecía un poco a la defensiva. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener una atmósfera de apoyo y amor, había momentos en que su antiguo hábito de la competencia se hacía presente como un eco lejano. Sus comentarios, aunque a menudo bien intencionados, a veces creaban pequeñas tensiones que hacían titubear lo que habíamos construido. Una de esas noches, todos decidimos asistir a un evento local en el que se celebraban danzas y espectáculos culturales. La emoción era palpable en el aire, y mi esperanza era que, al salir de casa y compartir una experiencia comunitaria, podríamos continuar avanzando en nuestro proceso de sanación. La música invadía cada rincón y al entrar en el recinto, una oleada de alegría nos envolvió. El evento transcurrió de manera festiva. Las risas, las historias y el sonido del bullicio alimentaban nuestro espíritu. Pero al caer la noche, y ante la vista de un nuevo grupo de personas, sentí que lo viejo podría reemergir. A medida que avanzábamos en la crowd, mi cuñada hizo un comentario que encendió una chispa en la atmósfera. «Veo que todavía necesitas aprender a bailar. Tal vez lo puedas intentar si no te das por vencido tan rápido». Esas palabras resonaron en el aire como un golpe seco. Una parte de mí quería contestar con un tono desafiante, pero recordando las lecciones que habíamos aprendido, decidí quedarme callado. Observé cómo la risa se desvanecía en el aire y cómo la tensión comenzaba a apoderarse de la alegría que habíamos cultivado tan cuidadosamente. Mi esposa, que había estado escucha, miró a su hermana con una expresión de sorpresa mezclada con decepción. «No es necesario hacer comentarios como ese», intervino con suavidad. «Estamos aquí para disfrutar, no para competir». Y aunque su tono era amable, sentí el peso del rencor en el aire. Observé a mi cuñada, que pareció atrapar las palabras en un espacio que se volvió incómodo. Su rostro reflejó una mezcla de reacción. La risa se había convertido en un nudo, un recordatorio del pasado que, aunque intentábamos dejar atrás, aún parecía asomarse con fuerza. El espectáculo comenzó, y mientras la música tradicional sonaba, intenté dejar que todo fluyera, sin permitir que esas tensiones arruinaran lo que habíamos construido. Al ver a nuestro alrededor, sentí la belleza del momento, las danzas, los trajes coloridos, las sonrisas entre desconocidos. Simplemente disfruté del presente, recordando que estaba aquí para experimentar la conexión nuevamente. Sin embargo, esa noche planteó una pregunta crucial en mi mente. ¿Podríamos realmente dejar atrás las viejas rivalidades y construir una relación más fuerte? En el fondo, el rencor aún existía como una sombra que debía ser confrontada. Decidí que, cuando volviéramos a casa, hablaría con ella, no para crear más conflictos, sino para enfrentar esos ecos del pasado que amenazaban con desbaratar nuestro progreso. La conversación estaba pendiente y sentía que ahora era el momento propicio. Las palabras de mi cuñada habían resonado profundamente en mí y necesitaba que lo entendiera también. Al salir del evento, el aire fresco de la noche nos envolvió. Mirando a mi esposa, vi el reflejo de su apoyo incondicional. Sabía que sería un reto, pero también que había una esperanza genuina en mi corazón. Decidí que hablaría de lo que había sucedido, no para acusar,
sino para crear un espacio donde pudiéramos reconocer nuestro crecimiento. Cuando llegamos a casa, la atmósfera era más tranquila. Mis pensamientos estaban en esa conversación difícil, pero sabía que era necesaria. Juntos, nos sentamos en la sala, y me di cuenta de que cada uno de nosotros cargaba sus propias batallas, pero era hora de liberarnos de esos viejos fardos. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le pregunté a mi cuñada, sintiendo un ligero temblor en la voz. Ella asintió, recibiendo mis ojos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La conversación que estaba por venir tendría un peso significativo. Era tiempo de reflejar lo que había aprendido en este camino hacia la sanación y reafirmar nuestro compromiso mutuo de apoyarnos, incluso cuando el pasado asome su cara. La sanación no se trata solo de celebrar los buenos momentos, sino también de aprender a afrontar las viejas heridas. Esta sería una oportunidad valiosa para no solo cerrar círculos, sino también para abrir nuevos caminos hacia un futuro que prometía ser, finalmente, lo que siempre habíamos deseado: una familia unida. La sala era un remanso de silencio y la tensión en el aire era inconfundible. Miré a mi cuñada sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. Era el momento de enfrentar las sombras del pasado que, aunque intentábamos dejar atrás, aún persistían. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le pregunté con un ligero temblor en la voz. Ella asintió, su mirada transmitía sorpresa y curiosidad. Siento que necesitamos abordar las viejas rivalidades que a veces se asoman, continué. No quiero que nos definan como familia. Debemos apoyarnos en lugar de competir. Se sonrojó, y su expresión cambió. A veces siento que debo demostrar que soy mejor. He luchado con eso desde pequeños. Nunca quise que afectara nuestra relación, admitió, su voz temblando. La vulnerabilidad en sus palabras me tocó profundamente. Entendía su lucha, pues en mis propios años había batallado con inseguridades similares. No estás sola en esto, respondí sinceramente. Todos tenemos nuestras dudas, pero lo más importante es que estamos aquí el uno para el otro. No se trata de ser mejores, sino de ser nosotros mismos y apoyarnos mutuamente. En ese instante, nuestras miradas se encontraron y su gesto de tomar mi mano expresó un acuerdo silencioso. Habíamos comenzado a construir un puente hacia la sanación. Gracias, dijo ella, sus ojos brillando con lágrimas. En ese momento, supimos que habíamos dado un paso significativo. Las viejas rencillas empezaban a desvanecerse mientras comenzábamos a comprendernos mejor. En los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron más sinceras y fluidas. Cada encuentro era una oportunidad para fortalecer nuestra conexión, y aunque no resolvimos todos nuestros problemas de inmediato, habíamos creado un espacio seguro en el que podíamos ser vulnerables y honestos. La familia no se construye solo en celebraciones, sino también afrontando las heridas del pasado. Nuestras charlas revelaron no solo nuestras batallas individuales, sino también un camino hacia un futuro lleno de apoyo mutuo. Me sentí esperanzado, y al mirar a mi alrededor, supe que estábamos en el camino correcto. Habíamos comenzado a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Con cada conversación honesta, las tensiones se reducían y las sonrisas volvían. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero la confianza comenzaba a florecer. Estábamos dispuestos a enfrentar el futuro juntos, unidos en nuestras vulnerabilidades y en el amor compartido. El camino hacia la sanación no sería fácil, pero estábamos listos para avanzar juntos como una familia.